información sobre esta mujer, encuentra datos sobre su carrera política. Pero me parece que hablar de su carrera política es solamente comentar un chispazo. Es una innovadora, una mujer adelantada a su época, una visionaria y alguien que siempre ha tenido claro, ya nos contará cómo fue, la importancia de tejer redes, de tendernos la mano y de ayudar a crecer unas a otras. Luz Layú, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto estar aquí. Qué gusto poder platicar contigo. ¿Cómo te definirías? Muy difícil. ¿Por qué? Porque ahorita en este momento me defino como una señora mayor de edad, abuela, que ese es mi principal que ha tenido una vida plena, que tuvo una vida profesional muy amplia y muy diversa, y que tuvo una vida familiar buena. Entonces es una mujer con suerte. Leía que para ti lo que te abrió el mundo fue la universidad. Pues sí. Antes de eso, ya yo venía de un hogar pues bastante liberal. Uh-huh. Entonces, cuando mi padre consideraba que era normal que entráramos a la universidad, tenía 3 hijas, que entráramos a la universidad porque teníamos que aprender a ser independientes, económicamente independientes. Ese era el mensaje, ¿no? Que no era el común. Claro que no era común, al revés. Te preparaban para casarte. Había compañeras mías yo estuve en colegio de monjas hasta prepa. Ajá. Había compañeras que sus papás no las dejaron ir a la universidad. Mi papá siempre fue un hombre en ese sentido adelantado y en ese sentido nos formó en una mentalidad en donde nosotros teníamos que tener una profesión para poder trabajar, si es que así lo queríamos, y poder ser económicamente independiente. Así es que esa sería yo el parteaguas. Pero yo quería estudiar ingeniería. ¿Y qué pasó? No, me dijo mi papá, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Ingeniería? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te ves? Porque yo tenía ingeniería civil. Ajá. ¿Cómo te ves haciendo un puente como capataz? Le digo, ¿qué te pasa? O sea, ¿no entiendes que no? Y bueno, la verdad que me convenció de no hacerlo, pero él me ayudó a orientarme hacia dónde sí ir. Uh-huh. Y fue una orientación valiosa porque no se me hubiera ocurrido a mí sola. Pero me preguntaba cuáles son las materias que más te gustan. Y entonces me gustaba mucho la historia y me gustaban mucho las matemáticas. Y entonces mi papá dijo, ¿por qué no buscas en el librito de la UNAM ser actuario? Pues ya me metí a matemáticas aplicadas y hice la carrera de actuario. Uh-huh. Y esa sí fue muy importante porque esa carrera me permitió a mí, cuando yo terminé, encontrar trabajo donde yo quería y de buena remuneración. Y yo terminé de estudiar al mismo tiempo que mi novio. Nos casamos y nos fuimos a vivir a Nueva York. Y entonces él estaba en la universidad haciendo su maestría y yo conseguí un muy buen trabajo en Nueva York. Okay. Entonces, ahí empezó mi carrera profesional, como quien dice. Y de actuaria, yo hacía cálculos actuariales de planes de pensiones. Ese era mi trabajo. ¿Dónde fue ese primer trabajo? En Johnson & Higgins, en Nueva York. Okay. Y ahí aprendí muchísimo, ¿no? Pero ahí me di cuenta de lo que sí me gustaba, ¿no? Y lo que más me gustaba era programar. Fíjate, o sea, nosotros sí éramos de los que todavía con las tarjetas, tú hacías el programa, te los ponían en tarjeta, te los metían en un aparato gigantesco helado. Pero estando yo en Nueva York, salieron las primeras computadoras que les llamaban portátiles, pero era un closet así de este tamaño. Uh-huh. Entonces lo pusieron atrás de mi escritorio, entonces yo tenía mi escritorio, me daba la vuelta y tenía mi computadora. Entonces yo podía ahí meter mi programa, yo podía ahí hacer las cálculos que yo tenía que hacer y salían. Y bueno, las emociones cuando el programa funcionaba. No me imagino cuando no. Primero, casi siempre, la primer corrida se atoraba, ¿no? Entonces a buscar en todos lados de tu diagrama dónde estaba el error, ¿no? Encontrarlo, corregirlo, volver a correr, se fuera a ver en otro lado. Cuando ya pasaba todo el programa y salían los cálculos, bueno, para mí fue una gran satisfacción, ¿no? Y yo dije, bueno, se lo debería de haber platicado a mi papá. Nunca se lo platiqué. ¿Por qué? Pues no se me ocurrió en esa época. Yo vivía en Nueva York, mis padres vivían en Washington.
nos veíamos poco, ¿no? O sea, realmente en esas cosas como cotidianas, porque fue un momento en donde te das cuenta, ¡ay, qué padre!, ¿no? Entonces la programación me gustó mucho. Y eso me permitió, el ser matemáticas aplicadas, el siempre tener durante los siguientes 7 años muy buenas chambas, ¿no? Porque había muy poca gente que estudiaba eso y que hacía esas cosas, ¿no? Y entonces ahí, como a los 7 años ya me aburrí y empecé a cambiar de trabajos, de uno a otro. A mí me invitaron de McKinsey & Company, que era una empresa de consultoría de alto nivel, y era interesantísimo, pero me invitaron de lo que llamaban researcher, o sea, investigadora. Entonces, pues yo entré y era la única mujer, por supuesto. En esa época yo era la única mujer lados. Siempre, ¿no? En la carrera seguro. En la carrera, en todos lados. No, en la carrera, fíjate que había varias mujeres, ¿eh? Notablemente sí había. Yo creo que se refugiaban ahí en la matemática. Pero lo que te platicaba es que pronto me di cuenta que yo estaba haciendo lo mismo que mis compañeros, ¿no? Lo mismito, todo, ¿no? Y hasta que un día uno de los, no era socio, pero de los jefes, me dijo, acompáñame porque tenemos que ir a hacer una presentación, no hay nadie más, tenemos que ir tú y yo. Y fuimos. Y en el camino me dice, oye, yo no me siento bien, tengo un dolor de cabeza horrible, ¿por qué no presentas tú? Pues, ¿cómo no? Yo presento, ¿no? Yo había hecho el trabajo, yo había hecho la investigación, ¿no? Y entonces llego y era con el señor Balleres, me acuerdo, en Banca Creme. Ya le eché mi rollo, me cuestionó cosas, le discutí que no era así, porque yo había estado ahí viendo y ya cuando terminamos me dijo, señor, es usted un tigre. Y dije, wow. De ahí salí a mi oficina a hablar con el jefe de McKinsey y decía, a ver, yo quiero saber por qué ellos son asociados y yo soy researcher. ¿Y sabes qué me dijo? Estaba esperando que me lo pidieras. Fíjate lo que las mujeres no saben en el trabajo todavía al día de hoy. Tienen que pedir y tienen que exigir, y si no, no se los dan. Entonces, bueno, ahí fui. Yo creo que ya fue cuando me fui a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Y ahí trabajé como staff. ¿Cómo llegas a la Secretaría? Son puras cosas fortuitas en mi vida. Yo tengo mucha suerte y se me presentan coyunturas y las tomo. Yo conocí... La suerte es el resultado de la mezcla de trabajo, también de tu medio inteligencia. ambiente te ayuda, sí, ¿no? O sea, yo tuve mucha suerte en ese sentido porque en este caso concreto, yo conocí a Miguel de la Madrid un día que pasé a casa de mis papás y tenían una cena y ahí estaba él cenando con ellos. No era presidente, era del sector financiero igual que mi padre. Y ahí me lo presentaron. Y le impresionó mucho que estuviera yo en McKinsey, que una mujer de mi edad ya nada más, o sea, quedó, digo, cuando probaba de veras, ahí está, sí, ahí estoy. Cuando entra a la Secretaría de Programación y Presupuesto, me invita a trabajar. Y fue chiste, no sé si es mucha plática, a lo mejor quieres cambiar de tema. No, por favor. No, es que, te digo, todos son coyunturas. Ya me acordé bien. Me salí de McKinsey porque mi segundo hijo fue muy prematuro. Entonces me dio miedo que si no lo cuidaba hasta morir antes de que pasara el primer tiempo, entonces me salí. Cuidé a mi bebé, perfecto estuvo, y entonces dije, me voy a salir un año. Me salí. Que es una de las cosas que les pasa a las mujeres. Por la maternidad muchas veces tienen que dejar tiempos fuera que te van atrasando en tu carrera, ¿no? Bueno, la cosa es que al final un amigo mío que había trabajado en McKinsey me llama y me dice, oye, ayúdame, tengo este cliente, el Seguros La Comercial, quieren un estudio, tú trabajaste en Seguros La Comercial, y eso fue antes de irme a Estados Unidos. Y quiere que le hagamos un estudio, ayúdame. No, pues que yo dije que no, que los horarios que tú quieras, ¿no? Entonces me dejó. Entonces hicimos el estudio a todo dar, conocimos muy bien pues al director general, y entonces el director general me invita a que sea yo directora de vida, porque ahí estaba dividida entre daños y vida, de Seguros La Comercial. Para entonces ya sabía muy bien negociar y qué me vas a dar y cuántas vacaciones, si me das coche o no me das coche, o sea, cosas así, ¿no? Y en eso viene la invitación de Miguel de la Madrid.
Me acuerdo perfecto, porque de ahí me salí y fui a hablar con mi papá. Y le dije, oye, papá, fíjate que me está sucediendo esto. Dice, vete a Seguros La Comercial, mijita. Porque a Miguel de la Madrid, tú entras a la secretaría, no sabes, lo vas, digo, no, vete a las comerciales. Salí de ahí, acepté a Miguel de la Madrid. Pues solo por llevarle la contraria. No, porque me latió. Me latió a mí el licenciado de la Madrid, de verdad, yo le tenía mucha admiración. Porque una vez que lo conocí, pues yo ya lo seguía en el periódico y en la televisión y todo eso, ¿no? Entonces aquí es la parte chistosa. Voy con el director de Seguros La Comercial a decirle pues que le agradezco mucho su oferta, pero que no la voy a tomar. Pero ¿por qué? Si ya pediste todo lo que quieres, ya te di todo lo que ya... Bueno, es que me ofreció el licenciado de la Madrid que me fuera con él. ¿Cuánto te va a pagar? ¿Cuánto te va a pagar? No, le digo, nosotros los servidores públicos no tenemos afán de lucro. Y entonces voltea y me dice, no, lo que pasa es que secretario le gana a director general. Sí. Muy chistoso. En fin, así llegué a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Ok. ¿Y luego? Pues después, Miguel de la Madrid fue candidato a la presidencia. Yo trabajaba como staff de él. Y entonces me preguntó, ¿qué quieres? Y entonces, pues ya, me fui a la campaña. Fue una cosa durísima, pero durísima. Ahí sí que tampoco había mujeres. Uh-huh. Bueno, sí había mujeres. ¿Qué fue lo más duro? Las edecanes, ¿eh? ¿Qué fue lo más? Las edecanes. El principio porque la gente no entiende qué está haciendo una señora aquí, que no es o la secretaria, o la edecán, o la periodista, ¿no? Que está en el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, tuve mucho problema, por ejemplo, con los militares, ¿no? Llegaba yo a decirles, vamos a hacer esto y lo otro, y vengo, y entonces agarraba el teléfono el general y le llamaba a la oficina de mi jefe, que era Francisco Rojas, y decía, está aquí la secretaria del señor Rojas, que está pidiendo. Digo, oiga, general, yo no soy la secretaria del señor Rojas, yo colaboro con el señor Rojas. Pero me limitaba, ¿no? Que si te subías al avión, que ya no hay lugar, que si llegabas que salte, o sea, cosas que te iban agrediendo, esa era parte. Y hubo un incidente grueso. Pero la otra eran tus mismos compañeros. Por ejemplo, cuando tú empiezas en una campaña de ese tipo, como se hacían antes, ¿no? En donde, bueno, ibas por todo el país, en todos los medios de locomoción posibles. Al principio se sube a la campaña mucha gente, todos los que quieren estar allí, y pues no se pueden quedar todos. Entonces se van dando codazos, traspiés, piquetes, a ver cómo bajan al de al lado para agarrar espacio, ¿no? Entonces es un ambiente grueso, Y yo, por ejemplo, tenía entre el grupo que iba allí, pues 2 o 3 que eran amigos míos, que yo los conocía, y que entonces decía, ay, pues me voy a sentar con él en el camión. No querían, o sea, no querían que una mujer se sentara con ellos, no fuera nada, ¿no? Entonces te sentías como finalmente acabé sentándome con el doctor del candidato, que era el doctor, ¿cómo se llama? Un hombre buenísimo. Me sentaba con él en el camión, ¿no? Pero tuve que ir rompiendo muchas cosas en el camino hasta que, pues, me aceptaron. Pero, ¿qué habilidad la tuya de identificar que ese era el tema? Porque a muchas mujeres se nos puede ir la vida sin entender que hay un sesgo de género. Simplemente por eso no se quieren ni sentar al lado. No importa en este caso que eran tus amigos. ¿No? ¿Tú siempre lo tuviste claro? Yo no entendía primero, ¿no? Pero me dice, ¿qué le pasa a ese cuate, no? Si es mi cuate, ¿no? Y ya luego me di cuenta, porque sabes que lo que pasa es que tú finalmente vas entrando y vas haciendo amigos muy buenos. Y esos amigos buenos te ayudan. A veces te desayudan también, pero te ayudan, ¿no? Entonces, oye, fíjate que me dijo Manuel Bartlett que me subía al camión, pero pues luego me subo y no me dirige la palabra y no sé, te está poniendo un 4. No, yo, te está poniendo un 4, entonces ya no me subía. Y el otro me decía, te dije que me subieras, ¿por qué no te subes? Bueno, o sea, ¿me entiendes? No había explicaciones, tenías que poco a poco y aguantar, hasta que tuve un incidente muy fuerte. Y entonces me fueron a acusar, fue tan fuerte que me fueron a acusar con la licenciada de la Madrid. ¿Cuál fue el incidente? Me dice uno de los generales, señora,
ya no tiene lugar en su lugar, porque ya después, ya una vez que ya estabas metida, a mí me tocaba el camión 2 y me tocaba el helicóptero tal, y o sea, ya tienes tu espacio. Y yo digo, no hay lugar para usted. Y digo, ¿y qué voy a hacer? Si van a la Sierra Tarahumara y de ahí no sé a dónde, o sea, ¿cómo llego yo? ¿Qué hago? Yo tengo que ir. No, pues no, y yo, no, pues sí tengo que ir. Y entonces, bueno, váyase ahorita al aeropuerto y se sube en el avión de los periodistas. Pues me voy al aeropuerto, llego al avión de los periodistas y me dicen que no hay lugar para mí. Y ahora sí que me enojo. O sea, me enojo. Y entonces le dije, mire, yo nunca entendí lo de mayores, generales, etcétera. Pero uno de ellos, que era jefe, me dice que no hay lugar. Y le dije, mire, mayor, yo le voy a decir una cosa. Consígase un grupo de militares fuerte. Porque si usted no me deja subir al avión, yo me voy a ir a tirar a la escalera del helicóptero o avión, era un avioncito, del licenciado de la Madrid, que ya viene aquí atrás. Y va a haber el escándalo. Y me van a tener que golpear y sacar sangre y romper los brazos. El escándalo completo. Así es que decida, el escándalo o me subo al avión. Subo hacia el avión. Pero furiosa, ¿no? Furiosa. Entonces, pues sí me quedé muy nerviosa. Sí me quedé muy nerviosa, la verdad. Y en la noche estaba yo echándome un regaderazo cuando vienen a avisarme que me quiere ver el licenciado de la Madrid. Así que te mando llamar al jefe. Entonces llego con el licenciado. Dijo, ya me dijeron. Ya me dijeron. Le digo, pues sí, pero es que ya me cansé y ya estoy cansada y esto no es posible. Y entonces me dijo, haces muy bien. No te dejes. No sueltes. Pues ya cuando te dice tu jefe que no sueltes, y los otros pues ya se dan cuenta que ya me acusaron y no pasó nada, ¿no? Entonces ya que me acomodé en la campaña, ya que me estaba divirtiendo, porque es fascinante visitar a todo el país, escuchar a tanta gente, es fascinante, ¿no? Entonces, pues entrarle a ese mundo, que sí es duro. ¿Qué aprendiste? Pues a que sí se puede. Y después de eso no hay límites. No, sí hay límites, sigue habiendo límites, siempre hay límites. Yo, por ejemplo, cuando ya terminé en 97, sucedieron dos cosas. Una, murió mi marido. Mi marido murió en un accidente de helicóptero y quedé viuda, con dos hijos, uno de 19 y uno de 21 años. Esa me cimbró, ¿no? Pero al lado de eso, yo me di cuenta cuando terminó el periodo del Senado, que fue muy seguido de eso, que para mí estar en ese mundo tan duro y sin marido iba a ser difícil. Dos, el PRI era ya un desastre, la verdad, ¿no? Yo personalmente no estaba en buena relación en ese momento con el presidente por otro incidente que tuvimos. Y ¿Otra amenaza de aventarte a los pies de algún helicóptero o algún avión? No, simplemente de no hacerme caso, ¿no? O sea, yo ya era senadora de la República, tenía una cosa que estaba yo debatiendo y quería yo hablar con el presidente y quería después llevar a mis senadores del DF conmigo para hablar con el presidente, para hablar sobre este tema, y no me recibió. ¿Qué tema era? ¿Qué tema era? Querían hacer a la Ciudad de México Estado. Y yo estaba en contra de eso. Y los senadores estaban en contra de eso, ¿no? Entonces yo lo que hice fue escribirle una carta muy larga con todo mi punto de vista. Y ya, pero él no le cayó en gracia, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si al presidente de la República no le caes bien, si tienes que seguir luchando en este mundo de hombres difíciles, y ahora sin marido, ¿no? Tienes la responsabilidad de tus hijos. Y el PRI, yo me hubiera tenido que mover mucho para que si mucho me dieran una de las diputaciones locales que había entonces del Distrito Federal, que no era asamblea. Dije, no, yo a la asamblea no la quería nada, yo no la quería. Entonces dije, bueno, pues si no me dejan de ser diputado otra vez, que es lo que yo quería, ya me voy. Pues no me dejaron, pues ya me fui. ¿Qué fue lo más duro de enviudar con dos hijos relativamente chicos en ese momento además de tu carrera?
pues velar por mis hijos que salieran adelante, porque es un trauma tan fuerte. Sobre todo mi marido fue un padre fuera de serie que los cuidó muchísimo y que lo adoraban. Y entonces yo sentía que mis hijos estaban en una edad en donde o iban a dar el paso adelante a la madurez o iban a dar el paso atrás. Y para mí era muy importante que ellos pues aceptaran nuestra realidad y caminaran por su camino, ¿no? Entonces sí estuve muy pendiente de ellos durante un tiempo. ¿En qué momento llega a traer el capítulo de IWF a México? Pues ese ahora sí que de pasada. Como todo. Eso fue como de pasada. Estaba yo en Nueva York y me invitó a una cena un amigo de mi infancia, porque yo viví en mi infancia en Darien, Connecticut, 2 años. Y en esa cena había una señora súper interesante, con la que platiqué mucho. Y entonces ella me dice, oye Luz, ¿tú perteneces al IWF en México? No, le digo, en México no hay. No, sí hay un IWF en México. No, le digo, no hay. Es más, si hubiera yo sabría, ¿no? La pesada. Entonces esa señora, Elizabeth Harris, pronto me contactó, me invitó que fuera a Nueva York a la siguiente reunión, me presentó con la presidenta saliente y la presidenta entrante, y ellas me pidieron que formara el capítulo de México. Entonces regresé a México, formé el capítulo, fui presidenta durante 2 años, y a los 2 años se la pasé a María Elena Chapa. Okay. Y ya me desentendí, o sea, me desentendí de México porque a mí me hicieron presidenta del IWF Internacional. Claro. ¿Qué implicó eso? ¿Y qué te dio? Muchísimo. Más de lo que yo me imaginaba, ¿eh? Yo al IWF nunca lo puse como parte central de mi vida, ¿no? Y nunca hice la reflexión. Pues pasó. Pero ahora que he reflexionado sobre eso, ahora en la vejez, que piensas en tu vida y qué pasó, con esto de que me dieron la presea Luz Lajun, pues sí, me hicieron, porque yo digo que soy ágrafa porque sé hablar, pero no sé escribir. Pero me forzaron a escribir toda la historia del IWF, cómo había empezado, todo lo que te estoy platicando, ¿no? Y ahí reflexioné mucho de todas las cosas que me dio el IWF. O sea, para empezar, me llevó a viajar por muchos lugares del mundo y a conocer a gente interesantísima. Segundo lugar, me dio amigas de inmediato, tanto aquí en este país como en los otros países. Habiendo yo acabado de salir de la senaduría, me fui a trabajar con un tío mío al Núcleo Radio 1000, en donde mi papá era socio. Y estuve allí 1 año, ayudándolo en unas cosas. Y entonces me llama una amiga de Nueva York. Me dice, oye Luz, te voy a pedir un favor, quiero que le contestes el teléfono a fulanito. Es un par de señores que van a México a reclutar uno que abra la consultoría de reclutamiento de altos ejecutivos allá en México. Entonces, para que les platiques cómo es México, quién es quién, a quién deben acercársele, etcétera. Quiero que tú lo hagas. Sí, cómo no. Viene otra cosa rara de la vida, o sea, gratuita. Me invitan, me llega una carta invitándome a ser fellow en Harvard, de un fellowship que en el Weatherhead Center for International Affairs había un programa en donde invitaban cada año a 20 gentes de distintos lados del mundo. Gente que eran activos, gente que estaba en el mundo real. Y la idea era traerlos a Harvard para que se juntaran con los académicos y a los académicos para que se juntaran con los doers, con los hacedores. Y fue un año fabuloso. Y yo desde que llegué a Harvard yo sabía que más que nada lo que yo quería era decidir qué quería hacer con el resto de mi vida. ¿Y qué encontraste? El IWF, en acción otra vez. Entonces, en el IWF había una señora que me perseguía por todos lados cuando era yo presidenta.
Y decía, Luz, quiero hablar contigo, quiero plantearte un proyecto, por favor, escúchame. Yo no le escuchaba, porque yo en esas épocas, como era una mujer muy ocupada y tenía 80,000 cosas que hacer, yo, a ver, si va a hablar contigo fulanita, no la pelaba. Pero cuando estaba en Harvard, me llega un reporte anual de una empresa que se llama ProMujer. Estaba en mi escritorio. Y entonces, por primera vez en muchos años, yo tenía tiempo para leer mi correo. Antes, pues, me tiraban lo que no sabían y nada más lo que era urgente me lo pasaba, ¿no? Y entonces lo leí todo. Y dije, si yo algún día quisiera hacer algo por las mujeres, esto es lo que yo haría. Le doy la vuelta a la página, la última página, y ¿quién es la presidenta de ProMujer? Esta mujer que me perseguía por todos lados. Dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pues no pasó una semana que me llaman por teléfono y me dicen, y les digo, lo primero que les digo, quiero decirles que ahora sí las voy a escuchar. Fueron a verme allá a Cambridge, platicamos, yo les dije que me interesaba, que cuando yo regresara a México iba a ver la factibilidad de poder echar a andar por ProMujer y que si se podía, pues que lo haríamos, ¿no? Y entonces, así fue, y la hicimos. Y ProMujer, pues fue una, ¿qué te puedo decir? Algo, a mí ya cambié, ya salí de la política para entrar en lo que es la vida social, ¿no? O sea, ya había estado en la vida de negocios, ya había estado en la política y ahora iba a la vida social. Y entonces, yo fui la presidenta de ProMujer durante bastante tiempo. Y lo echamos a andar, funcionó, creció, existe. O sea, actualmente existe, ya hay cientos de familias, mujeres, porque todo es dirigido a las mujeres, son microcréditos para mujeres. ¿Qué consejo le darías a la Luz de 25 años? Que aguante, en primer lugar, que consiga un marido bueno. O sea, si tú no te casas con un señor que va a hacer la responsabilidad de ambos para la casa y la responsabilidad de ambos para los hijos, está cañón. O sea, las madres solteras, yo, mi sombrero, ¿no? Eso es lo primero que les recomendaría, que cuando piensen en el matrimonio, tienen que pensar que si su marido no es un hombre que piensa como ellas, que quiere hacer carrera y esto, va a estar bien cañón, ¿no? Esa es una, les diría. La otra les diría que van a tener que aguantar muchas cosas, no tanto como antes, ¿no? Digo, ahora ya en política el 50% tiene que ser mujer, de fuerza, ¿no? Pero que tienen que hacerse respetar y tienen que hacerse reconocer su seriedad en lo que están haciendo. Yo les daría ese consejo, ¿no? Que pidan, que exijan, que compitan. O sea, si tu compañero que hace lo mismo que tú gana 20% más, no, señor director, así no, así no, ¿no? O organizar a la empresa para que haga los programas necesarios. O sea, hay tantas cosas que sí se pueden hacer, ¿no? Pero aguantar es la principal. Luz, estamos ante el posible escenario de que por primera vez este país pueda tener una mujer presidenta. ¿Qué piensas? Me parece increíble. Yo todavía no doy crédito, estoy fascinada. Sería una maravilla. O sea, porque finalmente esperemos que cuando una mujer está en esa posición, realmente haga programas para mujeres, cambie las costumbres, cambie los usos y costumbres, que en la escuela desde kinder se les enseñe, ¿no?, a ser iguales, que a los maestros se les eduque para que cambien la mentalidad. Es un trabajo bárbaro, pero puede iniciar ya en buen modo, ¿me entiendes? En una forma de encontrar realmente cuáles son las variables que se tienen que tocar para que puedas cambiar las cosas, ¿no? Pues desde luego que creo que sí, las mujeres, sobre todo si hemos tenido familia y hemos tenido hijos, sí te cambia la mentalidad en cómo ver las cosas de la sociedad. Yo, por ejemplo, te puedo decir que para mí fue importantísimo la campaña que hice en el Distrito 24 del Distrito Federal, porque lo caminé todo.
y me junté con muchísimas vecinas. Y cuando tú te das cuenta que las mujeres, por ejemplo, yo hice la diferencia y lo dije, las mujeres siempre te pedían algo para los demás, te pedían agua, te pedían luz, te pedían que quitaran la basura, te pedían cosas que eran para todos. Los hombres pedían chamba, ¿no? Entonces sí son mentalidades muy distintas y yo creo que una mujer que tenga una mentalidad más así que de madre, de comunidad, exactamente, va a entender mejor los problemas, ¿no? Y si entiendes mejor los problemas, pues debes de entender mejor la solución. Pero al final me ofrecieron a mí la chamba y al final tomé yo la chamba. ¿Qué te emociona, Luz? Hoy en día, ahorita estoy emocionada con Xóchitl Gálvez. Y que le acabe con la narrativa del presidente. Bueno, me emociono. ¿Qué haces tú para mover a México? Pues mira, yo ahorita estoy moviendo a todo lo que pueda para que por lo menos esté enterada de lo que está haciendo Xóchitl, para que firme, para que esté. Entonces yo voy a tratar, pues dentro de mi pequeño mundo de ahora, porque me dices la mujer que hace la diferencia, pero pues ya, yo te diría, ¿de qué puedo hacer diferencia? Una, pues de darle ejemplo a las jóvenes de que sí se puede. Luz, gracias por acompañarnos y por compartirnos tus 15 extraordinarias vidas. Muchas gracias. No, a ti.